amigos, ¿cómo están? Aquí de vuelta para poder hacer nuestra recopilación de Números capítulo 9. Pero antes de empezar, sabemos lo importante de la oración, así que si gustan acompañarme, por favor, cerramos los ojitos. Gracias, Padre Celestial, por este día. Gracias por darnos un día más de vida y de salud. Gracias por darnos una oportunidad más de seguir aprendiendo de tu palabra, Padre, para poder saber las cosas que te agradan y las que te desagradan también, para poder corregir nuestros errores, para darnos cuenta de lo equivocado que estamos, para poder acercarnos cada vez más a ti, para poder pedirte perdón por nuestras faltas, por nuestros tropiezos, Padre. Perdónanos y guíanos con tu Espíritu Santo. Ayúdanos a permanecer fuerte, con una fe inquebrantable a tu lado, sirviéndote y haciendo tu voluntad, Padre. Ayúdanos también para poder ayudar a nuestra familia a acercarse más a ti, para poder ayudar a las personas que conocemos a acercarse más a ti, aquellas personas que te necesitan, Padre. Ayúdanos a seguir esparciendo tu palabra para que más personas sepan cuánto las amas y que estás esperando por ellos. Perdona nuestras faltas, líbranos de todo mal y te pedimos todo esto en el nombre de Cristo Jesús, tu Hijo amado. Amén. Muy bien, amigos, entonces empezamos con nuestra recopilación. Entonces, como sabemos, aquí estaban en el monte Sinaí, ¿verdad? Jehová le dio estas instrucciones a Moisés cuando él y el resto de Israel estaban en la península de Sinaí durante el primer mes del segundo año tras su salida de Egipto. Entonces, Jehová les dijo que el día 14 del primer mes, al atardecer, empiecen las celebraciones de la Pascua. ¿Qué era lo que celebraban? Pues como sabemos, la Pascua era recordar el momento en que Jehová rescató a su pueblo, Israel, de Egipto. Como sabemos, el pueblo de Israel estaba siendo esclavizado en Egipto. Tras muchas oraciones, tras unirse y pedir a Dios ayuda, porque había pasado que ellos muchos habían olvidado de Jehová, hasta que se dieron cuenta que ya no podían más, estaban cansados de la vida que llevaban, de la esclavitud que tenían, que cada vez era peor. Decidieron orar, acercarse a Jehová y pedirle ayuda. Jehová en su infinito amor escuchó los ruegos y los pedidos del pueblo de Israel y mandó a Moisés para liberarlos de la esclavitud. Pues después que salieron de Egipto, cada día 14 del primer mes, empezando el atardecer, celebraban recordando el día en que Jehová los rescató de la esclavitud, el día en que ellos salieron de Egipto. Por eso es que ellos ese día comían el cordero, ¿verdad? Lo comían todo, no desperdiciaban absolutamente nada. Si eran una familia pequeña, tenían que compartir junto con otra familia para que todo el cordero sea comido, sea comido por todos ellos. Y si era una familia grande, pues con un solo cordero era más que suficiente. Entonces, celebraban comiendo este cordero íntegro y luego también comiendo las hierbas amargas y el pan sin levadura. Como sabemos, el pan sin levadura significa que a Dios le agrada no lo que se ve por fuera, que aparenta ser grande, ya que eso es lo que hace la levadura, agrandarlo, sino a Dios lo que Él ve son los corazones de cada persona, que sea algo sencillo, ¿verdad? Los corazones de cada persona y no lo que vemos por fuera. Y también al no tener levadura es que sea algo limpio, sano, que no esté contaminado, que no esté lleno de pecado. Entonces nos quiere personas limpias, puras, sanas, libres de todo pecado, ya que lo que hace la levadura es fermentar el pan. Entonces Dios no nos quiere personas pecadoras, sino limpias y libres de pecado. Entonces eso era lo que el pan representaba, y las hierbas amargas representaban el momento amargo que ellos vivieron cuando estaban en Egipto,
cuando eran esclavos, cuando estaban siendo maltratados, cuando no tenían alimento que comer. Esas hierbas amargas significa ese momento. Y el cordero, claro, que es el que los libra y el que los limpia, es una representación que gracias a la sangre de ese cordero pudieron salir, porque como sabemos, la última plaga fue que tenían que matar a ese cordero y tenían que comerlo. Y la sangre de este cordero, que es la vida del animal, como sabemos, tenían que marcar las casas, las puertas de las casas, la parte de afuera, tenían que marcarla. Entonces el ángel de la muerte que venía, al ver esta sangre que estaba en el marco de la puerta, no mataba a las personas que estaban adentro. Pero si no encontraba este marco, los primogénitos eran muertos, que era exactamente lo que sucedió. Y por eso es que a Dios ya que mató a todos los primogénitos de Egipto, por eso él asumió que los primogénitos de Israel, tanto hombres como animales, le pertenecían a él. Pero ya aprendimos que más adelante él los cambió a estos primogénitos por la tribu de los levitas, que se iban a dedicar a servir a Jehová. Entonces, como sabemos, el día 14 del primer mes, empezando al atardecer, ellos celebraban la Pascua. Ahora, pasó un incidente aquí. Dice que varios hombres habían asistido a un entierro y estaban contaminados ceremonialmente, por lo tanto no podían ser partes de la celebración y mucho menos comer del cordero de la Pascua. Entonces ellos fueron donde Moisés y Aarón le dijeron, ¿qué vamos a hacer? Estaban bastante fastidiados al respecto. Entonces Moisés fue a consultar con Jehová y a preguntarle qué se puede hacer. Entonces Jehová le dijo, si cualquier persona del pueblo de Israel, ya sea ahora o en las siguientes generaciones, está contaminada en la época de la Pascua a causa de haber tocado un cuerpo muerto o ha estado de viaje y no ha podido celebrar la Pascua, pues puede celebrarlo, pero será un mes más tarde, un mes después, el mismo 14 del segundo mes, por la noche harán la celebración. Entonces, como ellos estaban contaminados, no podían ser partícipe de ese momento de celebración. Tenían que esperar al siguiente mes para poder celebrar. Tanto el mismo día 14, pero del siguiente mes, y no en la tarde, sino en la noche. Ahora, también acá Jehová le dijo algo más. Pero cualquiera que no esté contaminado, que no esté de viaje y no obstante se oponga a celebrar la Pascua en el momento debido, será expulsado del pueblo de Israel. ¿Qué significaba esto? Para empezar, Jehová era quien cuidaba y protegía a su pueblo. Por lo tanto, si nosotros creemos en Jehová, creemos en nuestro Dios, debemos ser obedientes y hacer su voluntad en todo lo que Él nos dice. Porque nada de lo que nos dice es algo que no podamos hacer. Y segundo, todo lo que nos dice es para nuestra protección. Entonces, ¿qué pasaba con algunas personas que eran rebeldes? Que en el momento de la Pascua simplemente no les daba la gana de celebrar. No querían celebrar, no querían escuchar, no querían hacer la voluntad de Dios. Pues Jehová les dice, si no lo quieren hacer, ya no son más parte de mi pueblo. Serán expulsados, serán retirados. ¿Y qué significa esto? Que ya no podrán tener su amor, no podrán tener su cariño, no podrán tener su protección, no podrán tener sus cuidados. Están expulsados, se retiran más, se alejan más del pueblo de Israel. Y es exactamente lo que en la actualidad nos puede pasar a nosotros. Jehová, como sabemos, en su infinito amor, envió a su Hijo amado, a su primogénito, Cristo Jesús, nuestro Mesías, el Cordero que nos quitó el pecado, que nos libró y nos limpió del pecado. Ahora está en nosotros, porque Dios nos ha dado el libre albedrío para poder decidir si deseamos aceptar ese maravilloso regalo que Jesús nos da o no. Está en nosotros.
si deseamos de corazón aceptar y obedecer lo que Jesús nos enseñó, lo que Dios nos enseña, o hacer nuestra voluntad. Igual que los que estaban aquí en el pueblo de Israel. Los que deseaban obedecer a Jehová estaban junto con él, y Jehová los cuidaba y los protegía y los libraba de todo mal. Pero si había gente que quería no hacer caso, no obedecer, quería hacer las cosas a su manera, pues eran expulsados, donde Jehová ya no podía ayudarlos, protegerlos ni cuidarlos. Igualmente nosotros, si nosotros creemos en Cristo Jesús y que nos liberó del pecado, pues tenemos que vivir en la manera que Él nos pide, en la manera que Él nos dice. No es simplemente decir, ok, yo creo en Jesús y se acabó. Si tú crees en Jesús realmente, en tu mente y en tu corazón, pues tienes que amarlo, tienes que escucharlo y tienes que obedecerlo. Jesús cuando vino acá nos enseñó exactamente lo que el Padre deseaba, porque Él nos dijo, yo me limito a hacer lo que mi Padre me dice. Y es exactamente lo que Jesús hizo. Jesús vino a enseñarnos cómo debemos seguir viviendo, cómo debemos comportarnos, a darnos una oportunidad más para vivir para siempre. ¿Estamos dispuestos a obedecer, a escuchar y hacer su voluntad? ¿O deseamos hacer las cosas a nuestra manera, a nuestra forma, como a nosotros nos convenga o como el mundo dice? Pues esta es nuestra decisión personal de qué queremos hacer y a quién queremos seguir. Recordemos que cuando Jesús venga, que cada día estamos más cerca a su venida, muchos dirán, Señor, Señor, aquí estoy. Y Jesús dirá, perdón, yo no te conozco. Nunca fuiste mío, porque jamás hiciste lo que Él nos enseñó. No vivimos en la manera que Jesús nos enseñó, sino en la manera que a nosotros nos pensamos que es lo mejor. Pero sabemos que cuando usamos nuestro propio entendimiento es cuando cometemos los errores, ¿verdad? Muy bien. Entonces, como les decía, esas personas que simplemente no querían obedecer eran expulsados del campamento. Pues no quieren obedecer, no quieren escuchar, son expulsados del campamento. Igual si nosotros no queremos escuchar, no queremos obedecer, no queremos hacer las cosas en la manera que Jesús nos enseña, en la manera que Jehová nos enseña en su palabra, pues nosotros mismos nos estamos expulsando, nosotros mismos nos estamos alejando de Él con nuestras acciones, con nuestras actitudes, con nuestra forma de pensar. Bueno, el mundo es así, yo tengo que seguir lo que el mundo dice. Entonces, nosotros estamos tomando nuestra propia decisión. Nosotros mismos nos estamos alejando de lo que Dios nos dice. Entonces, pensemos realmente, ¿qué deseamos hacer? ¿A quién deseamos servir? ¿Deseamos servirnos a nosotros mismos? ¿Deseamos servir al mundo, a nuestras amistades, al qué dirán? ¿O deseamos servir al único Dios y verdadero? Eso está en nuestra propia decisión. Pero acá también Jehová le dijo algo. Y si un extranjero vive con ustedes y quiere celebrar la Pascua de Jehová, seguirá las mismas instrucciones. Todos tienen la misma ley. Aquí nos enseña Jehová que cualquier ser humano, cualquier extranjero, ¿verdad? Estando ahí en Israel, que deseaba hacer la voluntad de Dios, que deseaba acercarse a Jehová, era bienvenido. Cualquiera que deseaba estar cerca a Dios, Dios lo aceptaba con los brazos abiertos. No decía, no, como eres extranjero, no te acepto. No. Jehová nos muestra su infinito amor hacia todos aquellos que deseen estar cerca a Él, a todos aquellos que deseen obedecer a Jehová, obedecer a Dios. Entonces, Dios no hacía distinciones. Las mismas leyes que correspondían al pueblo de Israel también eran las mismas leyes para los extranjeros. No había distinción.
Así como habían las mismas bendiciones y las mismas restricciones, igual eran para los dos, israelita o no israelita. ¿Qué era lo importante? Que todos obedecieran a Jehová, que todos hicieran su voluntad. Recordemos que la obediencia es lo más importante, pero no la obediencia a lo que el mundo nos dice o a lo que los seres humanos nos dicen. ¿Cómo podemos saber si mi pastor está realmente diciendo las cosas como Jehová me enseña? ¿Cómo puedo saber si realmente el sacerdote me está enseñando las cosas como Dios desea? Pues la única manera es cuando nosotros realmente de corazón deseamos conocer qué es lo que Dios dice. Cuando nosotros realmente de corazón deseamos saber qué nos dice Jehová, qué está escrito en su palabra. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Conociendo la palabra, leyendo lo que Él nos dice. Nadie podrá engañarnos. Nadie podrá decirnos algo que no es verdad porque sabremos que está mintiendo. Como aquellos que dicen que si das más dinero, si das el diezmo que es obligatorio, tendrás el reino de los cielos. Eso no es así. Eso es una mentira. Eso no está escrito. Para empezar, el diezmo ya no va más. Solo el que desea ayudar a la iglesia, al templo o a alguien, lo puede hacer por libre voluntad. Pero el diezmo ya no es más una obligación. Nadie está obligado a dar el diezmo. Pero lamentablemente muchos pastores y sacerdotes a veces hacen creer que sigue siendo una obligación, lo cual ya no lo es. Pero que ellos también serán juzgados cuando Jesús venga. Cada uno de nosotros. Por eso es tan importante que pongamos todo nuestro interés en aprender realmente de la Biblia. No leer un párrafo, un versículo y darle el entendimiento que a nosotros nos parezca. O el entendimiento que nuestro pastor, que nuestro líder, que nuestro sacerdote nos diga. Sino como hacemos nosotros, leer todo el capítulo para que de esa manera nadie nos engañe. Saber en qué contexto lo están diciendo, saber de qué están hablando y qué es lo que realmente se refiere, qué es lo que me quiere decir. Entonces, eso es lo más importante. Y como les dije anteriormente, lo más importante es conocer lo que Dios nos enseña. Y la única manera es a través de su palabra. Por algo su palabra, después de tantos años, imagínense, en el tiempo que Moisés estuvo escribiéndolo, Dios ha hecho posible que llegue su palabra hasta nuestras manos. Y su palabra está aquí porque es el Dios mismo, Jehová mismo, quien estaba hablando con Moisés, quien le estaba dando las instrucciones. Entonces sabemos que es la propia palabra de nuestro Creador y que enseña su infinito amor para todos. Todo aquel, israelita o no, o extranjero, que desee escuchar a Jehová, que desee acercarse a Él, que desee que Dios sea su Dios, su único Dios verdadero, Jehová le abría los brazos y no hacía ninguna distinción entre Israel o extranjero. El mismo día en que se erigió el tabernáculo, como sabemos, la nube lo cubrió y por la noche la nube se transformó en fuego y se mantuvo así durante toda la noche. Como sabemos, una nube era la que avanzaba y los israelitas seguían detrás de esa nube para saber de dónde iban a acampar, a dónde iban a llegar. Y luego en la noche esta nube se convertía en fuego para que ellos estuvieran calientes, ya que como sabemos en el desierto hacía mucho frío. Pero cuando ya estaba listo el tabernáculo, la nube se posaba encima del tabernáculo.
Entonces la nube estaba encima del tabernáculo. Cuando la nube estaba encima, sabía que ellos tenían que acampar y quedarse ahí el tiempo que sea necesario. Como sabemos, puede ser un día, puede ser una semana, puede ser un mes, puede ser un año. Los israelitas solo hacían lo que la nube los guiaba. Entonces, cuando la nube estaba ahí, ellos sabían que encima del tabernáculo, sabía que ellos tenían que acampar y quedar ahí. Cuando la nube se levantaba, ellos sabían que tenían ellos que irse, que era momento de moverse hacia otro lado. Entonces, cogían todas sus cosas, cogían todas las tiendas, guardaban todas sus cosas, incluyendo también el tabernáculo, y avanzaban hasta donde la nube se quedaba. Cuando la nube se detenía, significa que era momento de acampar. Como les digo, puede ser un día, un mes, una semana. Eso dependía de lo que Dios dijera. Entonces, por orden de Jehová viajaban, y por orden de Jehová se detenían y acampaban. Acampaban el tiempo que tenía que ser. Y en la noche, esa nube que estaba encima del tabernáculo se convertía en fuego, para que eso también les dé luz y calor a todo el pueblo de Israel y no pasaran frío por las noches. Como sabemos, Jehová los cuidaba y los protegía en todo momento. Pero como Él siempre estaba ahí, también era necesario que ellos se mantuvieran puros y limpios. Y por eso todas estas instrucciones que Jehová les daba, para que así fuera, de esa manera. Qué maravilloso, ¿verdad? Realmente es algo tan maravilloso que vivieron esas personas en ese momento, de poder ver esa nube cómo se movía, de poder escuchar la voz de Jehová y y ver todo su poder cuando fue eso de las plagas en Egipto. Muchas de esas personas, como sabemos, de diferentes partes, tanto como egipcios, se convirtieron y se acercaron a Jehová y pusieron a Jehová antes que todo. Amaron a Jehová con toda su fuerza y con todo su ser. Y esa es la manera que Jehová desea que lo hagamos el día de hoy. Quizás hoy día no vemos esa nube que se va moviendo, que los va guiando, pero Dios nos ha enviado su palabra, nos ha enviado el Espíritu Santo para que nos guíe todos los días. Nos ha dado a su Hijo amado que nos ha limpiado de todo el pecado y jamás nos deja solos. Nos ha dado la oración para hablar, para conversar con Él, para pedirle, para agradecerle, para bendecirlo. Y basta todos los días en ver que tenemos vida, ver nuestras manos cómo están hechas, cómo va corriendo sangre, y saber que somos la creación de nuestro Padre. Basta ver el cielo y el firmamento tan maravilloso y saber que es creación de nuestro Padre. Cada vez que llevamos un alimento a nuestra boca, dar gracias a Dios, porque gracias a Él podemos ver ese milagro de la creación, que la semilla va creciendo y convirtiéndose en un fruto, en un alimento. Todo se lo debemos absolutamente a Él. Entonces todos los días estamos llenos de milagros de la creación de nuestro Padre. Bueno, amigos, hasta acá llegó nuestra recopilación. Espero que la hayan disfrutado. Si tienen preguntas, por favor, háganlas, que estaré feliz de poder contestarlas. Que Dios los bendiga, amigos. Adiós.